Habiendo visto ya las operaciones básicas de un tipo de colección particular de Java, que es el ArrayList, y además visto cómo se plasman lo que son las relaciones de 1 a n en el diagrama de clases UML, vayamos entonces a ver cómo se trabaja particularmente con atributos de tipo colección en el lenguaje Java. Vamos a partir con la base que nos dejó el video anterior, es decir, en este momento este UML nos marca que toda concesionaria va a tener un conjunto, un listado, una colección de autos dado por justamente esta cardinalidad asterisco, lo que hizo traducir esto a que en la clase concesionaria lo que tenemos como atributo es una colección de autos. Vayamos a entender un poco más específicamente qué es lo que estamos haciendo esta vez en el lenguaje Java. Vamos a darle énfasis a esta línea que está aquí. En primer lugar, vamos a borrar esto previamente ya hecho, que es el import, por si es la primera vez que ves este video, porque justamente collection es una clase que viene con Java, pero que está en otro paquete, al igual que la clase scanner, por ejemplo, para leer datos desde console, etc. Por lo tanto, hay que importarla porque está en el paquete Java Util. Ahí entonces el NetBeans nos ayuda a hacer el import por nosotros de esta manera. Bien, ¿qué significa collection? En este caso estamos diciendo que autos es una variable como cualquier otra, pero su tipo de dato declarado no es auto porque no va a guardar un auto, sino más bien una referencia a una colección de autos, que no es lo mismo. No es lo mismo un caramelo que una bolsa de caramelos. De esa misma manera, entonces, una colección de autos se va a manejar de otra forma y va a tener métodos distintos, por supuesto, a lo que un auto puede ofrecer. Por lo tanto, así como estamos, tenemos que recordar que los atributos declarados de una clase por defecto valen null en el caso de los string porque son objetos de la clase string y lo mismo ocurrirá por ende con las colecciones. Entonces, es muy común olvidarse de inicializar esa lista, por lo tanto vayamos a ver cómo se hace y cómo se coloca una referencia allí distinta de null para evitar lo que ya se sabe que es el null pointer exception. El lugar donde se inicializan los atributos es en el constructor, como bien recordarás. Por eso vamos a venir aquí a insertar el constructor de la clase. Podríamos tildar todo, el problema es que justamente este es el error que vamos a cometer enseguida que trabajemos con colecciones. Debemos recordar algo muy importante y si no lo recordás, aquí te dejo la sugerencia, que es la identidad de los objetos. Es decir, en este momento lo que nos está llegando por parámetro es una colección de autos que más allá del tipo de dato colección, lo importante es que los objetos se manejan por referencia, es decir, me llegó una referencia. Si me llegó una referencia es porque alguien más la tiene, alguien más me la mandó. Por ejemplo, la clase principal, que es la que tiene el método main, donde generalmente hacemos las pruebas. Por lo tanto, si alguien más guarda la misma referencia que la concesionaria, significa que no va a ser la concesionaria la única capaz de agregar, quitar, modificar o vaciar la lista de autos. Y eso no garantiza el encapsulamiento, que es uno de los pilares de la programación orientada a objetos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer no es recibir una colección de autos, aunque esté vacía, desde otro lugar, es decir, por parámetros, sino más bien borrar esto, recibir si se quiere solamente el nombre de la concesionaria, pero la lista de autos vamos nosotros a inicializarla aquí dentro de la propia clase concesionaria. Es decir, la referencia va a nacer dentro de lo que es la clase concesionaria, pero el problema va a ser cuando nosotros querramos hacer New Collection porque me está marcando un error. Enseguida te digo por qué. Bien, vayamos a ver este error y el cartel que nos dice Collection es abstracto y no puede ser instanciado. Nosotros todavía no hemos cubierto lo que es una clase abstracta porque para entenderlo significativamente, primero deberíamos conocer el concepto de herencia en la programación orientada a objetos. Lo que te puedo adelantar es que colección es una manera muy genérica de referirse a las colecciones. Más bien cuando nosotros instanciamos, es decir, creamos un objeto colección, tenemos que crear una colección genuinamente aceptada, es decir, una colección concreta. Una de ellas, la que hemos visto ya, es ArrayList. Uno puede instanciar ArrayList de esta manera y como todo ArrayList, siempre que lo importemos, claro, porque es otra de esas clases que hay que importar a la altura de collection, está en el paquete Java Util, lo hacemos. Y entonces, por herencia, por eso digo que hay que aprender herencia, todo ArrayList puede ser considerada una colección. Por eso es que la variable fue declarada como colección y lo que le instanciamos, la referencia que guarda, es hacia concretamente un ArrayList. Si esto no se entiende, no hay ningún problema, porque nosotros podemos declarar a este atributo como ArrayList y las cosas van a funcionar sin problemas. Nos podemos olvidar para siempre por ahora de lo que es la clase collection, pero esto era un adelanto de cómo serían las cosas a futuro, porque la realidad es que
plantear al atributo como collection permitiría que uno instancie no solamente una array list, sino una linked list, un hash map o cualquier cosa que sea una colección, dado que hay una jerarquía de colecciones bastante completa en lo que es el lenguaje Java. Pero para no marearte ahora con el concepto de herencia, vamos a dejarlo así. Tenemos entonces concretamente y para nada tolerable a cualquier otro tipo de colección, una array list de auto, lo cual para este ejemplo nos va a servir sin problemas y podés trabajar de aquí a conocer el concepto de herencia. Una vez hecho esto, entonces, ya tenemos autos y por supuesto podemos empezar a trabajar con esta lista agregando, quitando, modificando autos. Vayamos a ver algunos ejemplos. Planteemos algunos métodos interesantes aquí en concesionaria, por ejemplo, un método público que nos permita mostrar los autos de esa concesionaria. En este caso vamos a hacer una salvedad. Si no hay autos, porque en este momento no los hay, de hecho la lista acaba de inicializarse vacía, hagamos una salida distinta. Entonces preguntemos si en autos, que es la variable de tipo ArrayList, está vacía, por ejemplo, y empty es el método que nos permite esto, o también podemos preguntarle lo que es el size, a ver si es igual a 0. Si está vacía la lista de autos, vamos a lanzar un mensaje que diga no hay autos. De lo contrario, es porque sí los habrá, y en ese caso lo que vamos a hacer es iterar, pasar por todos los autos. Habíamos visto en el video de cómo manejar ArrayList a nivel básico que se puede iterar con for y muy pronto lo haremos con el for each, pero por ahora podemos hacer uso del for que vaya desde 0 hasta autos.size de esta forma y dentro de este ciclo for mostrar por consola lo que sería el auto en la posición y en este caso que es variable, empieza desde 0 y va contando de uno en uno hacia adelante. El índice entonces es la i. Recordemos que utilizo el método get para obtener un auto de la lista, su referencia mejor dicho, y mostrarla. Y gracias justamente a que la clase auto tiene el método toString, se nos va a mostrar la patente y el color como corresponde. De esta manera entonces, para poder probar esto tenemos que ir a la clase principal y ver aquí que lo que tenemos es el main vacío. Necesitamos como mínimo crear lo que es la clase concesionaria. De esta manera, crear una concesionaria, un objeto mejor dicho concesionaria, ¿no? Clase concesionaria, y esto sí es un objeto concesionaria bien escrito, como corresponde. Bien, lo que nos está pidiendo es un nombre para esta concesionaria. Vamos a ponerle fake car, ahí está, un nombre totalmente ficticio. Y de esta forma vamos a pedirle a esa concesionaria que nos muestre sus autos. Deberíamos ver si todo está correcto, el mensaje de que no hay autos porque es cierto, no hay autos. Veamos entonces que en este momento la concesionaria lo que nos muestra es que no hay autos. De esa manera entonces vayamos entonces a prever algún método que nos permita agregar autos a la concesionaria y ver justamente cómo esto varía. Vayamos a ver una de las maneras de agregar autos a esta concesionaria. Maneras que no hay que hacer, pero recordemos que siempre se aprende también de los errores. Una cuestión podría ser que nosotros insertemos un getter para poder devolver la lista de esta forma. Como estamos haciendo aquí, un getter de un atributo de tipo ArrayList de auto, por eso ese es su tipo de retorno, ¿verdad? Y aquí entonces podríamos hacer esto, después de mostrar por primera vez los autos, tomar a la concesionaria, pedirle que nos dé sus autos y desde aquí entonces agregar un nuevo auto de esta forma, inventando en este momento lo que sería la patente y el color, ¿no? De esta forma. Al hacer esto, vamos luego a mostrar autos nuevamente, pero vamos a agregar más de uno para que se vea que esto funciona para muchos autos, que se puede tener más de uno, justamente para eso vemos colecciones. Rojo, azul, verde, los colores que ustedes quieran, con las patentes que ustedes quieran, de esta. Bien, vayamos a ver entonces qué nos muestra la consola. Cuando hacemos esto, en primer lugar nos muestra que no hay autos, claro, este es el primer print que hicimos aquí, en realidad el primer mostrar datos, ¿no? La consola la muestra en este caso la clase concesionaria, el mensaje por consola, pero luego, como sí hay autos porque los hemos agregado, pudimos mostrar los autos y ver que realmente la concesionaria nos está mostrando en este caso los 3 autos que guarda. Sin embargo, esto tiene un gran pero gran problema y te invito a que veamos cuál es. Cuando uno plantea que toda concesionaria puede devolver el ArrayList de auto, no está devolviendo la lista de autos, sino la referencia hacia donde está la lista de autos, lo cual no es lo mismo. Y veamos entonces qué efecto tiene esto. Lo que nosotros podríamos hacer tras mostrar esos autos es tomar ahora y pedirle a la concesionaria que nos vuelva a dar la referencia de su lista de autos, es decir, no es una lista copia, son realmente los autos, el lugar donde están guardados los autos de la concesionaria. Por lo tanto, uno puede hacer cosas como esta, limpiar esa lista y al mostrar entonces autos, veamos qué pasó. Volvemos a lo que era inicialmente, no tener autos. Fíjense entonces que la concesionaria es quien guarda los autos, pero quien los está modificando en este caso es la clase principal porque, bueno, estamos haciendo aquí
pruebas en lo que es el método main. Esto es lo que decíamos antes, se viola el encapsulamiento. En este caso no tendríamos que haber pasado como argumento la lista para que venga por parámetro y mucho menos entonces tenemos que, por más que esté privado aquí el ArrayList, pasar su referencia, devolver con un getter lo que es la referencia, porque si no, alguien podría tomar a esa referencia de la lista y así como agrega autos, también limpiarlos a todos, modificarlos, quitarlos, mezclarlos, etc. El control tendría que tenerlo quien es el verdadero dueño de la lista de autos, que es la concesionaria. Entonces, ¿cómo podemos hacer lo mismo que hicimos recién, pero con el control absoluto de la clase concesionaria? Veamos cómo. En lugar de devolver entonces la referencia, borremos este método como corresponde. Al borrar ese método, por supuesto, en todos estos lugares donde lo hemos usado tenemos errores. No quiero dar la posibilidad, por ejemplo, de que la concesionaria vacíe su lista de autos. Si no quiero dar esa posibilidad, simplemente no la doy y entonces esto no se podrá hacer. Lo que sí quiero dar la posibilidad es de agregar autos a la concesionaria, pero ¿cómo puedo hacer para agregarlos sin devolver la referencia de la lista? Bien, en ese caso, con métodos. De la misma forma que nosotros pudimos mostrar los autos dándole la orden a la concesionaria sin exponer ella su lista, también podríamos plantear un método que nos permita agregar un auto de esta forma, recibiéndolo como parámetro, lo que es la concesionaria, y entonces tomamos a me falta el tipo de dato, ¿no? Que es void, ahí está, no devuelve nada ese método, simplemente toma el auto que llega por parámetro y lo agrega a la lista de autos haciendo uso del método add. Esto, a su vez, si recordás, tiene mucho que ver con lo que vimos en el principio tell don't ask, dilo, no preguntes. En lugar de pedirle a la concesionaria que nos dé sus autos para agregar nosotros aquí, directamente le pediremos a la concesionaria, con el método agregar auto, que agregue un auto a su colección, la cual ni siquiera tenemos que saber si es de tipo ArrayList, LinkedList o cualquier otra de esas colecciones que ya veremos, porque justamente es privada. Por lo tanto, yo agrego los autos a la concesionaria, luego les digo que los muestre, pero no necesariamente sé cómo lo hace, sino que es problema de la concesionaria. Eso es más orientado a objetos, ¿verdad? Entonces, ahí hemos refactoreado todo esto. Dejamos esto comentado porque siempre los errores nos ayudan a entender cómo avanzamos. Y veamos que tenemos el mismo resultado que antes. Partimos de una concesionaria sin autos y luego pasando por métodos de ella, como en este caso agregar autos, pudimos hacer que ésta los tenga, pero esos autos serán privados una vez que los guarda la concesionaria y por ende la lista, el único que puede modificar a la lista de autos que está aquí guardada es la propia clase concesionaria porque fue quien la creó, veamos aquí que está el new ArrayList, y no expuso en ningún momento su referencia a ninguna otra clase externa. Por lo tanto, esta es la manera correcta de trabajar con lo que es ArrayList. Veamos un último caso que es muchas veces sucede cuando uno es principiante y ya terminamos en este video. Recordarás que iniciamos el video diciendo que este atributo, si no se inicializa en el constructor, es null y podría derivar en null pointer exception. Bueno, de hecho, eso suele suceder. Comentemos justamente este constructor que está aquí. ¿Sí? En este caso entonces me va a dar error esta línea porque no se esperaba un nombre para la concesionaria. No hay problema, no lo ponemos y el código sigue funcionando. Esto compila, no da errores el código en tiempo de compilación, en la sintaxis está correcta. Sin embargo, cuando probamos, lo que antes funcionaba ya no funciona porque tenemos null pointer exception. Y por lo general este error es difícil de detectar cuando uno es principiante. Yo estoy usando el JDK 15. En el JDK a partir de no sé qué versión, pero ya en la 15 seguro, tenemos esto, ¿no? Nos da la causa de por qué en este caso nos tiró esta excepción, que es que this autos es null. Es decir, que esta referencia, uno creía que había aquí una referencia a una lista y en realidad es null. En versiones anteriores del JDK, como en el 8, eso no es tan así, no nos da esa información y es más difícil de depurar. En definitiva, lo importante es que cuando nosotros planteamos un atributo de tipo colección de autos, ArrayList de autos, no creer que ya tenemos una colección hecha. Si no la instanciamos, si no la creamos, tendremos estos errores de primera ya que queramos usar esa lista. En este caso lo que falló fue cuando quisimos mostrar los autos y quisimos preguntarle si estaba vacía. ¿Ven? En este caso le quisimos preguntar si estaba vacío a una referencia nula que es este autos. Por lo tanto, descomentando como corresponde el constructor y haciendo entonces que verdaderamente cuando se instancia una concesionaria tenga entonces una referencia a esa variable a una lista, volveremos a tener todo funcionando como estaba. Por lo tanto, conclusión final, no olvides instanciar el ArrayList en el constructor si querés evitar el null pointer exception. Si te gustó este video, entonces como bien sabes, dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo.